Hola, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues estamos en una nueva etapa más y estamos también en un nuevo episodio. Y qué mejor darles la bienvenida a todos los que nos siguen en nuestras redes y comentarles pues que tenemos hoy un programa muy interesante porque es el análisis postelectoral de Estados Unidos. Y qué mejor escuchar precisamente esos temas, todos esos conversatorios en manos de un gran estadista, pero sobre todo del conocimiento de la geopolítica, como lo es el maestro y doctor José Manuel Ríos Ariza, de Málaga, España. Y qué mejor nuestro doctor en educación, pero que también ha estado en varios proyectos internacionales en Venezuela, en Perú, en América Latina, y que puede converger en estos temas internacionales. ¿Qué pasó en ese sentido en estas elecciones de ayer? Ya veremos entonces, pero permítame presentar al doctor. El doctor José Manuel Ríos Ariza ha estado también, decimos, repatriado en la Universidad de Guadalajara, estuvo varios años, está en el doctorado en Administración Pública en el sistema INAP del Instituto Nacional de Administración Pública del Estado de Jalisco, del sistema de Administración Pública a nivel nacional. Pero también pues ha estado en diferentes universidades de América Latina, precisamente en Venezuela, en Perú y en Argentina, y seguramente nos dirá él todos estos trabajos intelectuales a los cuales ha tenido y ha desarrollado. Pues bienvenido, doctor José Manuel Ríos Ariza. Muchas gracias, Ausencio. Las presentaciones son mejor si son más cortas, sí, porque yo creo que los espectadores, más que oír mi currículum, lo que creo que puede ser más interesante no es que sea un gran estadista, pero sí creo que es bueno reflexionar y reflexionar de manera colectiva. Por tanto, no serán solamente mis respuestas, sino también las preguntas. Como en la inteligencia artificial generativa, las preguntas inteligentes pueden dar lugar a respuestas inteligentes. Quizás yo por lo menos lo voy a intentar, pero si no hay pregunta inteligente, es raro que pueda haber respuesta inteligente. Por tanto, también tú vas a tener una gran responsabilidad de lo que hablemos hoy aquí. Claro, claro, porque dialoga Bahía, pues es el tema de dialogar, es un tema conversatorio con la sociedad en general, en todos los extractos, pero lo más importante que cada miércoles hacemos este programa, pero no tenemos internacionalistas, doctor José Manuel Ríos Ariza, es uno de los tantos, unos vienen en las redes porque no pueden estar precisamente hasta acá, ¿sí? En la Perla Tapatía, y pues tú viniste a visitar a tu familia, pero también a hacer trabajos intelectuales de educación, y pues qué mejor que nos des un foro de viva voz y de forma presencial y tenerte desde España, pero hoy con nosotros en el programa en vivo. Muchas gracias, Ausencio. O cuando quieras, comenzamos el tema. Adelante, José. Mira, ¿qué ha sucedido? Ayer estuvimos todos muy herméticos en el sentido de que qué pasaba en las elecciones, incluso encuestadoras decían que era un empate técnico, incluso le daban a Kamala Harris 2 puntos arriba, unas encuestadoras. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Fallaron las encuestas o qué nos están diciendo? Porque si hablamos en estos análisis, José, permíteme decirte así porque te aprecio en ese sentido, años de conocernos, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué entonces fallan las encuestas? Porque pues estoy viendo 6 votos a 224 votos, y el colegio electoral pues dice que son 538 para ganar una elección. Bueno, los que no entienden de este rollo, quiero dar en un minuto qué significa esto de los 538 votos electorales. Que cada estado que aglutine su gente, en este caso, voy a poner el ejemplo de California porque pues muchos de aquí pues se van a Estados Unidos, a Los Ángeles, a radicar, casi la mayoría, por ahí entran y ahí viven. Entonces ese colegio tiene 54 votos electorales. Si votan 5 o 8 millones, el que gana, ejemplo, si el que tuvo 8 millones y el otro tuvo 5,
pues nada más se suman los 54 votos de ese colegio y se van sumando de cada estado. Entonces, los que votaron, que fueron minorías, pues dicen, ¿y nosotros qué onda? ¿No sumamos votos electorales? Pues así es el sistema de Estados Unidos, hasta que van sumando, y para que pueda ganar uno a otro, pues ocupan 270 votos electorales, pues ahorita ya 296 que acumula Donald Trump con Kamala Harris 226, pues ella misma reconoce la victoria de Donald Trump. Qué interesante, porque ella reconoce la lealtad en el sentido que es una ya candidata o perdedora, porque ya lo dijo en los medios, y que trabajará para hacer una buena entrega de transición al siguiente mandato, que es a Donald Trump. ¿Qué ha pasado al revés, José Manuel Ríos Ariza? Bueno, lo primero es que es una gran alegría que Estados Unidos, que aún sigue siendo la primera economía mundial, pues la ciudadanía vote. Claro. Algo que parece tan trivial, que es que vote, ha sido una conquista social. La mayoría de la historia de la humanidad no hemos votado, nos dirigían. Bien, por tanto, primer éxito, un elevado porcentaje de voto y una movilización importante de la población. Por tanto, en ese sentido, un buen éxito. Segundo, ¿qué pasa con los sistemas electorales? Los sistemas electorales, tanto en Estados Unidos como en muchos países, priman el que haya determinadas, que se creen mayorías, ¿no? Para hacer, teóricamente, para hacer más gobernables los países. Claro. Por ejemplo, es cierto que Donald Trump ha ganado y los datos dan una victoria clara. Por cierto, también es de felicitarse que el perdedor, Kamala Harris, lo admita, porque llevamos un tiempo que muchas veces no se admiten en ningún lado, ¿no? Por ejemplo, Maduro en Venezuela no ha admitido que ha fallado. Al contrario, dice que ganó. Sí, entonces tenemos, y mismo Donald Trump no admitió que la otra vez perdió, ¿no? Así es. Ya llevamos una época donde muchas democracias el perdón no admite que perdió, ¿no? Y incluso en mi país también. Pasa. El PP tuvo mayoría de votos en el Partido Popular, el Conservador tuvo la mayoría de votos en las elecciones, pero nosotros no votamos por diputados. Claro. No tenía la mayoría de diputados, por tanto perdió, aunque ganara en votos, por tanto, pero algunas veces se siente que como ganó en votos tenía que haber gobernado. Si fuese otro sistema, sí, pero con el sistema español, pues no, la mayoría la dan los diputados, no la mayoría de votos, ¿no? Por tanto, cada país tiene una diferencia, pero fíjate un dato muy interesante, y es que cuando se cierren definitivamente las encuestas, que digan ya los resultados, el porcentaje de votos, muy probablemente, por el que ha ganado Donald Trump, no será más de un 2%, será raro que supere el 2%. Porque ya sumando todo los días exactamente, sumando todos los votos colegios y cerrando los distritos. Aunque haya una diferencia muy amplia, se va a ir reduciendo. Vamos, hay una diferencia muy amplia en cuanto a los representantes que tienen. Sí, claro. ¿Vale? Pero el porcentaje, si tú vas a sumar el total de votos que han votado republicanos y el total de votos que democráticos, lo más normal es que no haya una diferencia de más de un 2%. Pero luego a la hora de visibilizar parece una diferencia mucho mayor. Por tanto, si ese tipo, una correcta interpretación de esos datos, ¿verdad? Que Donald Trump ha sido el claro vencedor, pero también que hay un porcentaje muy amplio de estadounidenses que han votado por los sistemas. Por tanto, Donald Trump debería, por lo menos moralmente, tener en cuenta el porcentaje tan elevado de personas que han votado una opción distinta a la suya. Y si tuviese un buen talante democrático, tendría en cuenta también la diversidad de opiniones a la hora de enfrentar el gobierno del país durante los próximos 4 años. Pero ¿qué está sucediendo entonces? ¿Por qué ese discurso que él usa, pues podemos decir hasta anti-yanqui, o un discurso en el sentido de agredir, y que todavía aún así lo siguen? El mismo lo hemos visto en el tema de los juicios que enfrentó, pasó, en esos desafíos, y todavía le habla a una sociedad de forma cruda, y aún así sigue con él. ¿Qué está sucediendo en el tema de las conciencias sociales, de la forma de pensar del humano? ¿Qué está pasando ahí?
tú en tu experiencia como gran catedrático de la educación en esos sentidos, doctor José Manuel Ríos Ariza, ¿qué está sucediendo para que lo sigan? Yo creo que quizás pudo imperar más la economía que la parte personal de la figura de tal lo que es o como es él. A mi juicio, sí. Que claro, que como todo juicio es un juicio parcial, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay varias circunstancias. Primero, Donald Trump, no hay que olvidar que estuvo 4 años. Por tanto, las personas vieron su gobierno durante 4 años. Okay. Por tanto, no es una persona que no es conocida. Además, era muy conocido por su intervención en la televisión. Uh-huh. Por tanto, un personaje que todo el mundo conoce perfectamente en Estados Unidos. Todo el mundo sabe su forma de hablar, de dirigirse. Y a pesar de ello, ha tenido, pues, un porcentaje mayor de votos. También. Entonces, ¿imperó más la economía? No creo que sea solamente la economía, porque la economía de Estados Unidos no va mal. Okay. Y con él tampoco fue mal, ¿eh? Uh-huh. O sea, ni con Harris, ni con Donald Trump, ni con Biden. Ajá. Y con Harris como vicepresidente tampoco ha habido problemas económicos importantes durante los periodos. Claro, ha habido momentos de alza y baja, como así normal, es. ¿No? Porque, como la pandemia, los subsidios. Ciclos, o sea, en 4 años hay alto y bajo, claro. Siempre es normal, ¿no? Pero aquí, doctor, estamos hablando del tema de la economía. Estamos hablando de un empresario que, tú sabes cómo son los empresarios. Los empresarios buscan producir, hacer entender a la población que tienen que ganarse con esfuerzo su remuneración, su poder adquisitivo, y quizás Biden subsidiarizó mucho los programas porque vivió una pandemia y tuvo que enfrentarse a esos desafíos y dar subsidios y subsidios y subsidios. Perdona, Donald Trump fue el que le pidió la pandemia, no Biden. Ahí empezó. Claro, con Donald Trump. Ajá. Biden le tocó parte también, no había acabado la pandemia. Pero hay otra cuestión, mira, resulta que en la economía se puede explicar, pero hay algo más allá de la economía. Sí. Por ejemplo, fíjate en la evolución, por lo menos con los datos que hay hasta ahora, claro. Una diferencia que ha habido, tú sabes que generalmente los demócratas y los republicanos han tenido como sectores donde han tenido mayor fuerza. Uh-huh. Por ejemplo, es curioso que en estas elecciones el porcentaje de voto latino ha aumentado para el Trump. Okay. Siguen ganando los demócratas, pero ha aumentado. Okay. En los estadounidenses dividen normalmente la población en torno a quienes ganan menos de 50,000 y entre 50 y 100,000 dólares, ¿no? Okay. En esos dos sectores ha ganado Donald Trump. Sí. Mientras tanto, Harris ha ganado en los que ganan más de 100,000 dólares. Okay. La gente... Pero, claro, aún así Harris dijo, yo voy a dar un programa de 5,000 dólares a estas clases que no les ajusta para que emprendan. Sí, pero... No llegó ese... No le hizo eco. No, la gente, los humildes no, la gente humilde sí. Ha tenido más crecimiento en esos sectores, uh-huh. Ha crecido más el voto de Donald Trump. Igual que ha crecido más, o sea, la diferencia, por ejemplo, entre votos femeninos que votó a Biden con respecto a Harris, uh-huh. Ha perdido más mujeres, o sea, hay más hombres con todos los problemas que ha tenido él, uh-huh. De juicios que tienen que ver, claro. Precisamente algunos con cuestiones sexuales, uh-huh. A pesar de todo, ha aumentado el porcentaje de votos femeninos. Okay. Lo que quiere decir que estamos hablando con una forma de interpretar el mundo muy distinta a como muchas veces lo interpretamos los académicos. Uh-huh. Los académicos nos centramos generalmente en un discurso lógico, uh-huh. Pero en el mundo actual la lógica académica no impera. Impera más el miedo, por ejemplo. Y Donald Trump sí ha sido capaz de llegar a ese público, claro, esa ciudadanía. A lo que tiene miedo. ¿Y qué miedo tiene la ciudadanía? Okay. El miedo al futuro. Uh-huh. Algo incierto. Y también que se sienten con menos capacidad económica que hace años. No hay que olvidar que Estados Unidos, uh-huh. La capacidad de compra, o sea, lo que podía comprar un estadounidense hace 30 años es superior a lo que puede comprar un estadounidense ahora. Por tanto, okay. hay una desconfianza hacia el sistema. Okay. No tiene sentido porque Donald Trump es empresario, pero él ha sabido, siendo empresario,
que la gente no vea esa característica de empresario, sino que lo vea como alguien que se preocupa por ellos. ¿Por qué? Porque Donald Trump habla las cosas como lo hablan ellos. Sí, claro. O sea, de manera directa. Sí. Peleona incluso, ¿no? Con la gente afronta muchos problemas, gente humilde. Así es. Y entonces, mientras que Harris habla más académico. Y entonces, claro, el lenguaje académico no penetró a la sociedad, no llegó a la sociedad. No penetra. Aunque tú le digas que va a dar dinero, los otros, él le dice, tenemos un problema, yo voy a afrontar los problemas, yo voy a solucionar los problemas, todo se va a solucionar conmigo. Y cuando tú usas la sinceridad, que es en las políticas públicas no pueden solucionar todos los problemas de la ciudadanía, pueden mejorar la vida de la ciudadanía, pero no pueden solucionar todos los problemas. Si tú no transmites esa sensación de autoridad y de convencimiento, pues al final la gente toma y vota por el que está más convencido. Entonces, de nada sirvió estar en un búnker en su universidad donde egresó Kamala Harris en esa Harvard que le llaman negra, en ese sentido de decir, me voy al búnker, me acobijan los universitarios. Entonces estamos viendo ese análisis, doctor José Manuel Ríos Ariza, en el sentido de que esa clase entonces no está llegando a esta gente humilde, esta gente que realmente, lo dijiste tú atinadamente, les generan miedo por una calidad de vida que no tienen controlada a futuro, y todo eso pues es parte del populismo. Pero aún así Donald Trump convergió con el populismo, convergió con la clase media y también con la clase alta. Yo creo que la clase alta fue la que... Y tener a Mont, el líder del más rico del mundo en las tecnologías, líder de la red social X, que realmente se apoderó buscando un juego quizás de control de tecnología mundial. Yo creo que es bueno, ¿cómo se llama? Bueno, Elon Musk automáticamente dijo, me acobijo de un país de primer mundo para seguir hablando de las redes tecnológicas, de controlar el mundo a través de las redes, de competir contra China, que ellos también tienen sus propias redes diferentes a las de acá, que seguramente él ganó mucho el apoderarse y abanderarse de Donald Trump en el rollo de seguir cimentando esta parte tecnológica. A veces lo hablamos tú y yo en otras charlas, pero decimos, bueno, la inteligencia artificial, los robots que están creando, todo esto, y que cuando hablábamos tú y yo, si les iban a dar utilidades a los robots o no les iban a dar utilidades, pero eso es otro tema. En ese sentido, doctor José Manuel Ríos Ariza, entonces, esta sociedad polarizada que estamos viviendo, la estamos viviendo en Europa también, en tu país, España, en México, no se diga, aquí lo estás viviendo día a día con la cuarta transformación, donde las clases o los gobiernos no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Por las clases medias y todo. Pero preguntándote también en el caso de Europa, en el caso tuyo de tu país, ustedes vivieron una polarización con el tema de Valencia, en el tema de esta catástrofe natural, y que incluso tu gobierno de monarquía con el rey Felipe, su esposa, la reina, incluso tu presidente, tuvieron que ir a atender bajo una estructura de política pública de gobierno y tuvieron que enfrentársele al propio ciudadano y decir, aquí estamos con ustedes. ¿Tú cómo ves esta situación que está prevaleciendo en el mundo? También lo vivimos en Venezuela, en Brasil, en Argentina. ¿Qué está sucediendo con estas clases? Bueno, varias cuestiones. Primero, paso por el universitario. Mira, los universitarios sí han apoyado a Kamala. Sí, ok. Sí, ha ganado claramente en ese sector. Ganó. Ese sector ganó. Sí, pero ha perdido claramente los no universitarios. Los no universitarios no quedaron Los convencidos con ultra ricos, que no son un porcentaje grande de votantes, sí efectivamente les interesa más el mensaje de Donald Trump porque ha hablado de bajada de impuestos. Claro. Pero esos votos son pocos votos, no van a desequilibrar. Por tanto, lo que es la clase media acomodada, que pueden ser profesionales o altamente cualificados, esos se han votado por demócratas. Okay. Bien. Entonces, ¿qué pasa con los populismos?
Pues que en épocas de miedo, y tiene que ver también con la inteligencia artificial y con los trabajadores ahora mismo están sometidos a que tienen menos poder adquisitivo, que las demandas que le ofrece la sociedad del consumo son muy elevadas, o sea, tienen una gran posibilidad de comprar, pero no tienen dinero para comprar lo que la sociedad le ofrece, lo que genera frustración, especialmente los jóvenes, que los jóvenes en la mayoría de los países están viviendo peor que la generación anterior, lo que genera crispación, y esa crispación está dando lugar a una polarización importante en Estados Unidos y también en el mundo, en Europa. Y también se une un miedo ahora actual, que es el miedo a que el mundo laboral está cambiando muy rápidamente. Claro. Por ejemplo, en el Foro Económico Mundial del año pasado, en el 2023, ¿no? Casi la mitad, la mayoría de los empresarios que participaron en ese foro y que representan a grandes empresas, manifestaron que ellos estimaban que casi la mitad de las competencias que hacen los trabajadores de su empresa actualmente iban a cambiar para el 2027. Y estamos hablando del 23. O sea, eso también genera un estrés en el trabajador. Está cambiando mi trabajo, me van a sustituir, ¿dónde vamos? Entonces, hay muchas, y los miedos se liberan o se disminuyen cuando hay historias muy cortas que expliquen y que den solución a esos miedos. Y en tiempos de miedos es mucho más fácil ir a personas que tengan ideas firmes, aunque estén erróneas. No, mucho más. O sea, es la firmeza, es la decisión. Ese fue el discurso de Donald Trump. Incitar el miedo para que pudieran... Sí, yo voy a afrontar los problemas de China, yo voy a afrontar los problemas de la migración, yo voy a afrontar y yo lo voy a arreglar todo. Voy a arreglar todo mi país. Entonces, esto que se arreglaron en 4 años, yo lo voy a arreglar. Porque estábamos bien y estábamos perfectos cuando yo goberné. Y realmente el país no estaba mal. O sea, pero tampoco ha estado mal. No, en la macroeconomía no ha sido donde, o sea, una cosa es lo que se diga y otra cosa es que la macroeconomía se ve, ¿no? Indicios, pues más o menos como la suya, ¿no? Claro, o sea, claro. Altibajo, ¿no? Todo normal. Y en cuanto a mi país, bueno, pues efectivamente la polarización se está dando. Y en lo de Valencia, pues bueno, en primer lugar, pues una desgracia terrible. Muy, una tragedia para un país que tantísimos ciudadanos, ya más de 200, y que aún hay muchos desaparecidos, más de 200 ciudadanos hayan perdido la vida de un momento a otro, sin tener enfermedad, o sea, de una manera trágica, ahogados, llenos de barro. O sea, es una tragedia. Nunca había pasado. En esa cantidad, hace muchos años que no pasa una tragedia de este tipo, ¿no? Entonces, eso es horrible. Y horrible para el país y horrible especialmente para los que han sufrido, o sea, aquellos que han vivido directamente la situación. Claro. La primera, una tragedia. Las tragedias generan un dolor muy grande. Tanto de los que lo han vivido como de los que han sido espectadores a través de los medios de comunicación, ¿no? Porque se genera una empatía y una solidaridad emocional hacia ellos. Entonces, el país se conmueve ante un problema de ese tipo. Y en el tema político, social, el tema gobierno social que se tuvo que enfrentar el rey. Sí, el problema está en que, eso es verdad, hay una tragedia, hay una impotencia. Esa impotencia se puede canalizar hacia la ira de algunos, ¿bien? Sí, es una impotencia, desesperación. Desesperación y se canaliza a través de una manifestación de ira. De todas maneras, tanto el presidente del gobierno, como el rey, como el presidente de la Comunidad Valenciana, hicieron lo correcto en ir allí. Aunque le dijeran que mejor era que cogieran palas, pero la verdad es que ellos representan todo el país, aunque la ciudadanía en aquel momento no pudiese verlo, aunque la ciudadanía tuvieron que ir a enfrentar el problema. Exactamente. La ciudadanía podía no ver lo que ellos representaban al país, pero ellos representaban al país y de alguna manera estaban diciendo España está con vosotros. Evidentemente ha habido muchos errores, como pasa casi siempre en este tipo de cosas, de la administración, tanto en todos sus niveles. En España hay 3 niveles de administración, la local, como aquí, la autonómica, que equivale aquí a la estatal,
y la nacional equivale aquí a la federal. Así es. Evidentemente ha habido errores en las administraciones públicas. Claro. Errores en el momento en que se dieron las noticias, o sea, la alerta se retrasó y muchas cosas se podían haber hecho de otra manera, y si se hubiesen hecho de una manera, una gestión eficaz de la administración pública, hubiesen disminuido las muertes y los desastres. Sí, porque no podíamos detener ese desastre. No, es una cuestión clara, sí, que algunas veces se considera que se puede tener. La arrogancia humana cree que podemos domesticar la naturaleza. No. Y la naturaleza no está domesticada. Así es. Podemos intentar minimizar su efecto de la naturaleza. Exacto. Pero creer desde la arrogancia que podemos solucionar todos los problemas que genera la naturaleza, no. Y esos problemas los genera la naturaleza porque la naturaleza está viva en el sentido de un planeta vivo, ¿no? Okay. Está en movimiento. Las capas tectónicas, por los terremotos, la lluvia, todo, el viento, todo está. O sea, somos un planeta que no es un planeta muerto. Entonces, de la arrogancia creemos que lo podemos solucionar y no. ¿Y qué sucede ahí, doctor José Manuel Ríos Ariza? Dices, ok, ya llega Donald Trump, está observando el mundo lo observa a él, porque ya presidentes de América Latina le reconocen, incluso le han hablado, felicitándolo y todo el rollo. Entonces, pues Donald Trump llega para quedarse 4 años, eso ya se presume en este sentido, y estamos viendo todas las análisis internacionales, como es tu caso en España, que puede vivir polarización, que puede pasar por desafíos como han pasado estos, el tema Florida, el tema de muchos lugares por el tema de las catástrofes naturales, de lluvias, huracanes y todo, las va a vivir también Donald Trump en ese sentido, porque esas no las podemos quitar. Pero si hablamos de la Unión Europea, ¿cómo va? ¿Tú cómo ves en tu experiencia que eres de allá? ¿Cómo va a ser ese trato de comunicación Estados Unidos con la Unión Europea, con la OTAN, con esta geopolítica de cambios, donde los países, quienes de los países poderosos controlarán sus propios países, ejemplo con el BRICS, el tema de la economía que quieren separar los chinos, rusos, Brasil y Venezuela, crear una nueva economía de orden mundial con su propia moneda, y que hasta dónde va a dejar también este tema capitalista de Donald Trump en el gobierno de su país, de empoderar a su propia moneda, a su propio territorio, todo esto. Este orden de geopolítica, ¿cómo la ves tú? ¿Seguirá persistiendo o tratará Donald Trump de controlar esas masas, esas fuerzas y apoderarse más de esos territorios? Yo creo que para apoderarse pues ocupa dinero, ¿no? Ocupamos financiación, ocupamos darles algo a los países. Hay algunas cuestiones, vamos a ver, por un lado, según interpreto, Donald Trump es un personaje imprevisible, pero astuto, ¿eh? Okay. No, es bastante inteligente, imprevisible, pero inteligente, no es muy tonto. Entonces, él es hábil para pactar y es hábil para apretar las clavijas, apretar en las negociaciones. A eso voy. Entonces, ¿hasta dónde va a poder apretar? Por ejemplo, tú has mencionado la OTAN. Bueno, la OTAN está claro que Estados Unidos estaba poniendo mucho dinero y lo que quiere Donald Trump es que Europa pague más dinero. Además, porque le vienen bien a las empresas estadounidenses que son las que le venden las armas a la OTAN. Claro. Entonces Donald Trump va a presionar para que haya más negocios para su país. En el sentido de nacionalista, y lo va a hacer. Pensar que va a ser altruista, ¿no? Pero como todo buen empresario inteligente sabe que si se queda con todo, tiene más beneficios. No, y que no se le genera mucho enemigo y que le complican. Entonces, a eso voy por ahí. Él también cederá en algunas cuestiones que no le sean tan relevantes a las sesiones. Es normal, es un negociador y muy arrogante en algunos momentos, muy arrogante. Claro. Pero también ha sabido generarte muchos socios. Ten en cuenta que para que le voten tantísima gente, sí, claro, para que le den tantísimo dinero. ¿Por qué son así los empresarios? Porque él está actuando como empresario, arrogante, aunque sea el primer escaño, ya sea primer mandatario de Estados Unidos, su mente está enfocalizada a ese nivel de un capitalista, un empresario voraz,
si le podamos decir así, y seguramente ese es su estilo de gobernar en forma voraz, autoritarista. Sí, bueno, sí, si entendemos autoritarismo como, perdona, sí, como escuchar poco a los demás, sí. Incluso a sus mismos asesores tienen garantizado que les vaya a escuchar. Así, a eso voy. Porque es muy egocéntrico. Pero ya veremos. También es verdad que no es lo mismo cuando gobernó, que era más joven, que ahora que es más mayor. Por eso hoy tiene más experiencia. No, pero también tiene más edad y su capacidad mental. No digo que le vaya a patinar tanto como a Biden, que alguna vez se le ha ido la cabeza, okay. Pero también es verdad que la capacidad intelectual va disminuyendo y probablemente sus ideas sean menos. Quizás se deje asesorar más. Okay. El problema es también qué tipo de asesores pone a su lado, porque si los asesores el problema de los asesores es que si los asesores son muy fanáticos de una sola línea y no tienen apertura mental, entonces llevan a un mundo como muy alineado, como muy uniforme, cuando el mundo es muy polar. Claro. Y entonces, si esa línea predomina en sus asesores y él hace caso a sus asesores, sí podemos llegar a un momento de más conflictos. Así es. A nivel pues sí, tipo. Mira, pero de todas maneras, ten en cuenta que, por ejemplo, en Europa se piensa que la han felicitado, claro, Europa la ha felicitado, es normal. También, okay. Es que hay que felicitar, sí, ha ganado. Claro, ha ganado y es lo lógico. ¿Quiénes están más contentos? Pues todos los nacionalistas, o sea, todos los partidos de extrema derecha son los que más celebran la victoria de Donald Trump. ¿Tú veías entonces a Biden como un sistema, entonces, de las izquierdas en su momento, como la clase social, la parte socialista? ¿Así se veía este gobierno de subsidiariedad de Biden? Porque, como dices tú, llegó pues rápido el presidente Milei de Argentina, lo felicita, pues el único país de América Latina en la clase de derecha que existe actualmente, me imagino, porque los demás están en un escenario mixto o de clases enfocadas a la subsidiariedad, por no decir socialismo, en ese sentido. Entonces, a eso voy. ¿Cómo ves esa situación de Donald Trump, que lo han felicitado todos los países de la derecha, y que dices, bueno, pues regresamos nuevamente a cambiar un poco el sistema y tenemos que ser productivos, porque la subsidiariedad también puede afectar al final? Sí, vamos, siempre hay un problema y en Estados Unidos se entiende más, porque en Estados Unidos se apoya más la iniciativa privada que la pública. Se valora mucho más la iniciativa privada y no se aprecia tanto, o no se valora tanto la subsidiariedad como en Europa, ¿no? Así es. Europa tiene una mentalidad mucho más social. Afortunadamente, eso nos libera que las clases más humildes pasan menos dificultades. Claro. Por ejemplo, escenas con los de miles de abandonados que hay viviendo en la calle en Los Ángeles no se ven en Europa, Francia, incluso, y siendo estadounidenses, muchos de ellos incluso han sido trabajadores del Estado, como son antiguos militares que están viviendo en la calle, ¿no? Claro. Esa situación no se vive en Europa. Claro. No se ve. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos tiene ese valor de yo valerme por mí mismo. ¿Qué pasa con la gente que no tiene esa capacidad? Bueno, pues hay que ayudar. Pero muchas veces Biden tampoco ha dado tantas ayudas. Claro. Los demócratas tienen intendencia y generalmente dan más ayudas subsidiarias que los republicanos. Pero no es un estado social no es un estado social en el sentido de que la gente no trabaje por la subsidia, porque está subsidiado. Eso afecta en Estados Unidos a muy poca gente. Y, por ejemplo, alguien podría decir que en Europa también se ven cada vez más personas durmiendo en la calle, ¿no? Claro. Pero generalmente son personas que acaban de llegar y los movimientos migratorios. Que en algunos momentos puntuales desbordan la capacidad de alojamiento que puedan tener los organismos públicos para paliar el que las personas estén en la calle. No obstante, para mí el problema más grave es que, y creo que donde tenemos que reflexionar, viendo hacia el futuro, es
Hay un filósofo y también sociólogo que se llama Edgar Morin, francés, que ya está a punto de cumplir el siglo, que tiene una mente muy clara, que habló del pensamiento complejo. El pensamiento complejo lo manejamos en las universidades, pero no hemos sido capaces de llevar a un nivel de cierto pensamiento complejo a la población. Eso hace que los mensajes cortos y breves y directos calen. Pero los problemas generalmente no son así. Los problemas sociales ni ambientales como el de Valencia no son así. Tienen muchos matices. Y ahí es un fracaso el sistema educativo. Mira, es una cosa muy interesante también en el foro que aludí antes, ¿no? Sí, claro. Foro Mundial Económico del 2023. La capacidad que más valoran los empresarios es la capacidad de análisis. Dice que esa es la que consideran más importante, porque, y también es, desafortunadamente, una de las más escasas. Después la creatividad. Sí. Y la capacidad tecnológica creo que la sexta. La competencia tecnológica. Pero sobre todo el análisis. ¿Cuál es el problema? Mira, yo si ahora tomo esta agua y se me derrama, claro, hay un efecto, causa-efecto. Agua se moja. Claro. Eso es fácil de ver. Pero cuando las relaciones son complejas, sociales o en la naturaleza, tendemos a simplificar. Y un problema que estamos teniendo es que muchas de las personas universitarias y que han sido formando un pensamiento más analítico y complejo, cuando ven inconsistencia en el sistema, y que las hay, en los sistemas naturales, Sí, entonces cuando ven inconsistencia, van hacia teorías conspiratorias que al final significa una capacidad de análisis limitada. Te pongo un ejemplo. La energía eólica y la energía que se genera por electricidad fotovoltaica, es decir, por el sol en placas, se llama energía verde. Y nos han vendido como energías verdes y sustentables. Entonces una persona con capacidad de análisis dice, esto es energía verde y sustentable porque lo he leído un montón de veces. Sí, claro. Y lo he leído en muchos sitios. Ahora llega y empieza a mirar más a fondo y resulta que muchos de los componentes que se usan en las placas solares o voy a centrarme más que en la eólica, ¿no? La eólica, claro. La eólica pasa 3/4 lo mismo, ¿no? Bueno, gran parte de los materiales que se usan en esas fotovoltaicas no son sustentables ni renovables, son no renovables, son tierras raras que proceden ¿de dónde? De la minería, que es una actividad no renovable. Claro. Y además generan residuos que son altamente contaminantes. Por tanto, también tienen un impacto medioambiental. Y ahí es donde la parte universitaria estamos en el debate. Claro, entonces si tú le dices a una persona que ya tiene un poco de análisis complejo, quizá, entonces me han estado engañando, esto no es verde ni claro. Sí, claro, es que se la ha vendido. ¿Por qué? Porque se le venden mensajes sencillos a la gente, incluso los propios universitarios agotan esos mensajes. No, incluso hasta por ejemplo, debajo los de una foto universitarios. Tú pones en un campo de hectáreas, como pasa en mi país, que hay hectáreas completas puestas de placas solares, y debajo no hay vida. Claro. No puede haber ni plantas. Claro. Y es más, la temperatura aumenta un poquito en esa zona. Un poco, pero aumenta. Por tanto, incluso contribuye al cambio climático. Entonces diría, bueno, ¿nos han engañado? No. Sí te han engañado en algunas cosas. Pero eso no quiere decir que la energía fotovoltaica o que la eólica, que tiene problemas similares, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, la eólica acaba con muchas aves y demás, significa que nos necesitamos diversificar las fuentes de energía, porque además, con todas las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial, la demanda de energía va a aumentar. Entonces tenemos que diversificar. Lo que pasa es que es mucho más fácil decir energía verde. Incluso los académicos no lo creemos. Así es. Que todo es verde y renovable. Y cuando hay una duda, decimos, pues esto no es verde y renovable, y por tanto, todo es mentira. Y ahora yo me vuelvo en contra de la energía solar. Y hablo mal de los movimientos ecologistas que potenciaron la energía solar. Ahora, estás entrando en un tema de transformación en clases sociales, universidades,
para que lo entendamos, el tema de las energías, hablo de la transformación de la energía común, como le decimos a la gente del pueblo, ok, salió de las, esas, cuando generas electricidad a través de las presas y todo el rollo, para que lo vayan entendiendo la clase también de todas las clases, y dices tú, bueno, la energía verde, esta, y que generan ingresos, pero que realmente nosotros en México, vamos a introducirnos ahorita en este apartado a México. México, está viviendo estas empresas productivas de la CFE y de Pemex. CFE, pues genera electricidad, y que esas empresas totalmente, pues todas buscan una rentabilidad. Y tú quieres, en estos tenores del conocimiento, y quiero que nos platiques un poco desde Europa, cómo se vive, porque yo debatía con unos consejeros económicos, me decían, a ver, Ausencio, discúlpame, tú eres evaluador socioeconómico de proyectos. Sí, le digo, pero todo proyecto busca un costo-beneficio, una costo-eficiencia, y cuando no, tenemos que subsidiarizar. El gobierno tiene que entrar a subsidiarizar. Si es un metro, un macro, lo que sea, pues a veces algunos tienen que pagar unos por otros. Entiendo todo eso. Pero en mi clase de México, introduciéndome a estas empresas productivas, yo puedo decirte ahí, José Ríos, dices, híjole, estas empresas productivas, pues ya dijimos que el 45% de estas empresas van a ser propiedad de buscar negocios con las empresas privadas, y las otras van a buscar la empresa pública, que son el 55%, pero aún así no generan esa rentabilidad. Estas empresas públicas siguen siendo deficitarias. Seguramente en Europa también estás viendo ese mismo complejo. Las empresas de gobierno de este índole, no sé si es de movilidad, de CFE, de gas y de todas, estén subsidiarizando esos países, esa empresa pública, o también ya están dando beneficios económicos en ese sentido. Mira, las empresas, hay parte de la energía que teóricamente se debería haber liberalizado y dejar solamente, digo teóricamente en el modelo que se impuso en Europa, pero hay todavía grandes compañías energéticas que siguen teniendo, siendo parcialmente de propiedad pública. O sea, no todo, y hay otras grandes empresas que ya han pasado totalmente a manos de la empresa privada, ¿no? Uh-huh. El problema de la energía europea es que gastamos mucho más energía de la que producimos. Okay. Pero las empresas que incluso están apostando por la llamada equivocadamente renovable y verde, que he dicho que la fotovoltaica y la eólica, son las mismas grandes empresas también multinacionales que controlan la energía nuclear, la energía de las presas y demás. O sea, que son las grandes empresas las que están diversificando la creación de energía de distintas maneras. Claro. Por tanto, las empresas siguen ganando bien, siguen teniendo muchos beneficios y van a seguir teniéndolo. Ya, y la empresa pública subsidia. Y no, la empresa pública no subsidia, es que no funciona así, sí, no hay subsidio. En general, algunas veces hay algunos subsidios, por ejemplo, para familias pobres, subsidios a la energía, especialmente en zonas muy frías, donde la población tendría que gastar gran parte de su salario para mantenerse caliente en invierno. Ten en cuenta que hay sitios en Europa donde alcanzan temperaturas ahora en enero de 20 grados. Y ahí sí entra la subsidiariedad. Claro, entonces sí hay una energía que no puede ser totalmente abierta, libre de mercado, sino que hay una intervención estatal en los precios. A eso voy. Sí lo hay, sí la hay y lo sigue habiendo. Pero te digo, el problema energético puede ser un problema, pero a mí lo que más me preocupa, más allá de lo energético, y vinculando un poco con lo de Donald Trump, exacto, son las historias. Por ejemplo, Donald Trump siempre intenta minimizar el impacto del cambio climático, y lo está viendo. A eso. Y ni le invierte tampoco a esos temas. Él no quiere invertir ahí. Pero tampoco hace caso a los derechos humanos, como ni China ni Estados Unidos. No, vamos, China y Estados Unidos no están metidos dentro de muchos de los comités de derechos humanos, no están. Y no reconocen algunos tribunales de derechos humanos internacionales, no los reconocen. Efectivamente, en ese sentido, están un poco
por encima de los derechos humanos, son lo que ellos interpreten. Así es. Pero sí es verdad que aunque ambos hacen algunas políticas iguales, no son iguales. Okay. No, este es también un problema muchas veces que se interpretan de manera incorrecta, a mi juicio, evidentemente, claro. De manera incorrecta. Estados Unidos y China tienen algunos comportamientos iguales, ¿cierto? Pero no son iguales para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque un estadounidense mañana mismo, o mil, se pueden poner delante de la Casa Blanca y decir que Donald Trump es un fascista. En China, no puede. Tú haces un TikTok vestido del Partido Comunista y en media hora está en la cárcel. Claro. O sea, no. Nada que ver, porque hay libertad. Y allá no. Exactamente. Entonces, dos cosas son iguales cuando son exactamente iguales. Sí, claro. Es como podríamos decir, estas botellas son iguales porque son iguales. Claro. El problema es cuando muchas veces desde la simplificación a la que yo he dicho, cuando simplificamos las cosas, creemos que porque tienen el tapón igual, las dos botellas son iguales. No. Tienen igual el tapón, pero el otro no. Y entonces, muchas veces se le da un trato más benigno a China, cuando una dictadura con todos sus ciudadanos, ¿no? Claro. Porque le vemos que el tapón coincide con el de la otra botella, pero no, no son iguales. No son iguales. Igual que en Europa, pues hay algunas veces que los estados no respetan los derechos de ciudadanía, ¿no? Claro, pero ahí mismo dice Donald Trump. Pero no dice, igual, ¿eh? Es que hemos pisoteado a Estados Unidos, me han pisoteado a Estados Unidos, vamos a recuperar nuestra renombre, nuestra credibilidad ante el mundo. Sus discursos. Somos el primer país, la primer potencia por arriba de todos. Que nos sigan viendo así. Esos han sido los discursos de Donald Trump también a nivel mundial. Como diciendo, somos poderosos. Es que el orgullo patriota, de ser los primeros, también es importante. Okay. O sea, ese orgullo, incluso en la España de Franco, cuando yo estaba en la escuela, pues cantábamos el himno nacional y hablábamos del imperio, y el imperio hacía muchos años, y hablábamos del imperio cuando resulta que nos estaban dando, justamente Estados Unidos, estaban mandando leche en polvo y algunos alimentos de queso y demás para alimentar la población. O sea, no teníamos suficiente alimento para tener a la infancia nutrida y estábamos hablando del imperio. O sea, eso siempre llama mucho el tema patriótico. El sentirse especial y los mejores. Eso llena mucho y atrae a gran parte de la población que envuelto en la bandera está dispuesto a sufrir o a no tener en cuenta todos sus sufrimientos. Claro. Y eso sí es importante. Y en este análisis postelectoral de que ya pasaron las elecciones, va a haber transición, pues estamos para el día 20 de enero, toma posesión Donald Trump, pues escasos 2 meses, 20 días, está listo para tomar ya posesión Donald Trump, y seguramente pues es una transición normal, como lo dijo Kamala Harris, nos dedicaremos a hacer una transición al ganador, pues es Donald Trump, y que entonces en esa transición se tienen que ver esos análisis de la seguridad a nivel mundial, el tema de Israel, el tema de Ucrania, esos temas controversiales que a lo mejor, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Los va a dejar abandonados o va a tener ese control? Porque realmente los israelíes entran como tú mandas una visa, un formato y llegas a Estados Unidos. Nosotros no, en México nosotros tenemos que ir a la embajada, al consulado, y que ese consulado pues automáticamente nos dé la entrada o no la entrada a Estados Unidos. Ustedes simplemente mandan un formato, hacen un pago, los de Israel hacen paso picaporte, pero entonces ¿qué va a suceder? Al abandonarlos ya van a perder ese tema de comunicación libre que tienen ustedes. ¿Qué va a suceder en esos cambios? En la guerra como Ucrania y Rusia, y en la guerra como Palestina ahora mismo, y Israel, aunque no se hable de guerra, pero realmente una guerra de manera distinta a las guerras actuales, ¿no? Porque las guerras actuales se están haciendo de otra manera distinta, ¿no? Claro. Ambas van a cambiar. Yo creo que Donald Trump va a intentar actuar rápido en ella por afianzar su liderazgo a nivel mundial. Okay. Ahora, si va a tener éxito o no, ya será otra cuestión. Pero creo que si él
él va a intentar con todas sus fuerzas parar esa guerra, porque si él consigue parar la guerra, claro, automáticamente él se ve como el líder a nivel mundial que va a controlar durante estos 4 años. claro. Y bueno, si tiene éxito, bueno, pues será bueno para la humanidad, porque la guerra no trae nada bueno para nadie, ¿no? Así es. Bueno, para algunos sí, para los que hacen negocios, pero para el sector que vende armas, pero para todos esos comerciantes, bueno, y empresas que venden armas, sí están ganando, o sea, alguien gana dinero, pero en general las guerras generan más destrozos que el dinero que puedan ganar las empresas armamentísticas. Así es. Y entonces, doctor José Manuel Ríos Ariza, ¿para dónde vamos? ¿Qué esperamos en este cambio de política internacional? ¿Van a ser los mismos movimientos? En ese sentido, Donald Trump se apodera del mundo, no se apodera. ¿Cómo va a ser ese mecanismo de comunicación? El poder hace ya muchos años, sí, que aunque desde las universidades, del ámbito, por decir, el mundo occidental, muchas veces se dice del mundo, no, el mundo ya fue hace ya muchos años que es multipolar. Okay. No, hoy en día, gran parte del capital de las empresas europeas y norteamericanas están en manos de empresarios cataríes, de Arabia Saudí, de Malasia, de India, etcétera, etcétera. Y gran parte del control del transporte mundial también, y gran parte de la minería también. Es decir, de todos los sectores hay empresas que estaban dentro de lo que podría llamarse en el mundo subdesarrollado hace años, ¿no? Y son ahora mismo los que controlan esos sectores. Por tanto, ahora mismo estamos en un mundo multipolar. Lo que pasa es que sí es verdad que el potencial de Estados Unidos, por su riqueza y también porque tiene una gran delantera en la cuestión tecnológica, digital. No solamente la armamentística, sino digital. Ten en cuenta que las empresas tecnológicas son ahora mismo las más fuertes y las que dan más ingresos a Estados Unidos. Claro. Entonces ahí sigue teniendo un buen peso en la economía mundial, que lo va a seguir manteniendo durante unos años. No se sabe cuándo podrá China darle la vuelta, pero ahora mismo... Aunque dicen los chinos que 2049 serán ya potencia, no sé si nos toque verlo a ti, a mí, que yo creo que no. A mí a lo mejor no. Ya no lo veremos ver. En ese sentido, imagínate 30 años más menos, digo menos, 25 años. Siglo. Y 25 años, un cuarto de siglo, prácticamente estaríamos viendo si realmente China se apoderó del mundo con el BRICS, con un nuevo cambio de modelo económico, con una nueva moneda, porque esta moneda paridad dólar pues siempre ha existido desde décadas y pues siempre se ha buscado que la paridad dólar deje de minimizarse ante el mundo, de que sea mínima y salga otra moneda. Esto va a ser lo difícil en ese sentido. Pero en este sentido, vayamos a ver a México. Ahorita estuvimos analizando el caso de las empresas de Europa, de España. De tu percepción, doctor José Manuel Ríos Ariza, ¿cómo ves el horizonte futuro hacia México? ¿Cómo va a ser ese trato de Donald Trump, Estados Unidos con México? Porque nosotros estamos viviendo catarsis de la seguridad, de incluso hasta la economía, de la migración, de todo eso, y pues ya ha alzado la voz varias veces Donald Trump y dice, si ustedes no detienen los migrantes, si ustedes no detienen la seguridad en su propio territorio, pues yo voy a ponerles aranceles del 25% a sus empresas que quieran hacer negocios con nosotros, que a lo mejor pues eso suena hasta risorio, pero también alarmantista, porque pues él lo que busca, como dices, beneficiar a sus empresas, sus negocios, bajarles impuestos. ¿Por qué? Porque no van a poder competir las empresas de nosotros con esos impuestos o aranceles, porque pues aparte que si baja los impuestos a sus propias empresas de su territorio, pues van a tener otra forma de consumir más barato, pero nosotros no podemos entrar a la competencia porque pues estamos en forma desleal simplemente por un impuesto arancel. En ese sentido, ¿tú cómo ves este tema? Yo creo que sí habrá, Estados Unidos va a usar la política arancelaria, no solamente con México, también con Europa, ¿sí? Como un arma. Con China ya la usó, con los aranceles. Y también con Europa en su tiempo. Okay. Sí, y además, un arma, por ejemplo, para él ya intentó evitar que las empresas tecnológicas
tuviesen unos impuestos elevados en Europa, ¿no? Así es. Y de hecho se han librado, incluso por las propias acciones de Europea, ¿no? Por ejemplo, los Apple, Macintosh, sí, han ahorrado mucho dinero gracias a la fiscalidad que le dio Irlanda. Okay. Y dentro de Europa, ¿no? Y se ahorra muchos millones y ha habido una sentencia en contra de que debe pagar esos impuestos que se han peleado, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a usar la política arancelaria como una herramienta de negociación. Pero tampoco puede ahogar mucho porque ten en cuenta que la economía, con el tratado que se hizo entre Estados Unidos, México y Canadá, se han ido hibridando cada vez más y entonces es imposible penalizar mucho a la economía mexicana sin que ellos mismos sufran los efectos de esa penalización. Muy, muy complicado. No es como escupir que al final te cae. Te cae, sí. Sí, algo, no te va a caer todo, pero algo te va a caer. Entonces, yo creo que tampoco puedo hacerlo de manera más severa. Lo que sí es verdad es que es muy llamativo y a ellos sí les preocupa mucho. Por ejemplo, porque sí tiene un impacto muy importante lo del fentanilo. Y claro, el fentanilo ha venido de acá, de México, allá. Entonces, los efectos de fentanilo son tan visibles que sí ha puesto bajo la mira a algunos de los que estaban en ese negocio de venta de fentanilo, y entonces Estados Unidos lo ha priorizado como seguridad para ellos. Y sí, porque dices, eso ya es un terrorista para nosotros. Es que está acabando con miles de personas y además los convierte en zombies vivientes. A mí, y como ya he visto que has mirado varias veces la hora, porque ya estamos casi en la hora, a mí lo que me preocupa como académico, que al final, porque mi vida ha sido en la universidad, y aunque también he trabajado en la administración pública, ¿no? A mí lo que me preocupa, desde ambos puntos, desde la administración pública y desde la universidad, son lo siguiente. Mira, y voy a usar el tema de la naturaleza. Hay un problema, y tiene que ver también con Valencia. Los tiempos de la naturaleza no son los tiempos administrativos, ni los tiempos de las políticas públicas, ni los tiempos de las políticas de partido, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí imagínate que no llueve o viene una sequía y ahora durante 50 años tenemos seco. No, pues. Pero eso para la Tierra es menos de un segundo. Es nada. Por tanto, la posibilidad de que vuelvan a venir unas lluvias como las que tiene ahora son importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que las políticas públicas muchas veces, las administraciones, y es un problema que realmente, el problema de fondo que hemos tenido en Valencia es que hemos edificado en sitios donde no se debían de haber edificado. Y hemos creído que poniendo una serie de medidas correctoras se podía. Le hemos ganado a la naturaleza. Sí, le hemos ganado. Y no le hemos ganado. Y no la ha devuelto. Sí, claro. Los antiguos agricultores dicen que el agua vuelve a coger su cauce, ¿no? Sí, claro. Y aunque haya muchos años. Y también un problema, por ejemplo, se dice, no, esto pasa porque las presas se han quitado, ¿no? Tú lo has mencionado antes cuando hablaste de la energía. Mira, el problema no son las presas. En mi país hay una tendencia a decir que han desaparecido cientos de presas. Depende de la fuente que tome. Prácticamente parece que han desaparecido. Son 50 provincias. Han desaparecido un montón de presas por cada provincia. Claro, cuando tú hablas de presas, tú entiendes una presa grande y una presa que le genera energía eléctrica. Sí, eso es lo que entiende la mayoría de ciudadanos. Sí, claro. Y resulta que lo que se han quitado son algunos como sitios de represa, muchos de ellos de 1 metro, metro y medio, algunas veces colleras, para facilitar el cauce de los ríos y que regenerar alguna parte del medio ambiente. Bien, eso se considera que está siendo parte del problema de inundaciones casi toda España. Claro. En algún caso puntual puede que sea, pero como científicos tenemos que mirar las cosas puntualmente. Entonces, fácilmente, y esa teoría está de que son la evitar la presa, pero fíjate, y eso es parte de la comunidad teóricamente más formada, con capacidad de más análisis, pero resulta que es un análisis absurdo, porque lo que tendrían que explicar la ciudadanía es, bueno, ¿qué presa exactamente se ha quitado en la zona afectada? Claro. ¿Qué presa? Porque son los científicos. Claro. Usted quitó esa presa y ¿dónde ha sido? Porque yo sí he vivido inundaciones en mi zona y me tocó porque trabajaba en la administración pública y yo he visto y cuando había ríos que tenían
pequeñas presitas como esta, ¿no? Para remanzarse. Claro. Una zona dos zonas del río Guadalhorce, que es de mi tierra, estaban remansados. Bien, en el año 1989, hubo unas inundaciones terribles. Okay. Estuvo lloviendo casi un mes y, bueno, sin nada. Y resulta que en esas zonas donde se hubo esas pequeñas represas, se formaron se generaron los peores daños. ¿Por qué? Sí. Porque eran, que se llaman presas, que son como pequeñas. Claro. Yo en ellas me he bañado. Me bañaba con el niño, pero cuando resulta que vino, las maderas, las basuras que se había acumulado en los cauces de los ríos, claro, taponaron, hicieron una barrera. Okay. Hasta que el agua le venció esa barrera y cuando la rompió, vino el nivel más alto y causó más daño que si no hubiesen estado esas barreras. Por tanto, la barrera sí o no depende del nivel del nivel del terreno, claro, y de otras situaciones. Esos remansos lo habían hecho generalmente los agricultores en muchos lugares, claro, para optimizar el agua. Sí, y utilizarla para sus riegos. Claro. Entonces, estos temas de estas políticas públicas que estamos abordando, de este tema de postelectoral, pues nos está diciendo que va a enfrentar varios desafíos. Donald Trump, su país, nuestros países y todo, y que tenemos que estar preparados a todos estos cauces naturales para enfrentarnos y tomar decisiones, incluso mejores políticas públicas, mejores presupuestos. De hecho, nosotros teníamos el FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales, pues que ahora desapareció, pero está en la caja chica de la Secretaría. Ellos deciden cómo y en dónde atender sin reglas oportunas en ese sentido. Yo creo que todos los países tienen presupuesto para sus desastres, como lo tiene tu país, como lo tiene el país de España, en Europa, en Estados Unidos y todo. Y que este tema de este análisis postelectoral pues viene a atender ya las políticas públicas a las cuales nos vamos a desafiar. Y en este caso, con Donald Trump, pues estamos observando políticas públicas de seguridad, el tema del medio ambiente, lo que acabas de decir, si se ha unido o no. Él es esos países son los que más contaminan en ese sentido y que no están dispuestos a adherirse a las normas internacionales ni de derechos humanos ni las partes ambientales, pues porque tienen grandes desechos, incluso desechos de naves, de barcos, de todo. Pues ahí cerca de Brasil tienen un área de desechos completamente. Yo no sé si el país de Brasil acepte o les dan presupuesto por tener ese tema de desechos. Es como acá en las basuras, cuando nosotros tenemos que atender de que mi municipio, ¿por qué me tienen que ser metropolitano y poner ahí mi basura de todos? Bueno, pues páguenme para recibir y a tener y a controlar y a mitigar todas esas políticas públicas. Para ir cerrando, José Ríos, 2 minutos, 3 minutos, ¿a dónde vamos con esto para cerrar? Mira, a mí donde vamos es, desgraciadamente, la simplificación de la idea. A donde deberíamos de ir y es la responsabilidad de nuestras universidades, fundamentalmente, y también de la administración pública, claro, de tomar decisiones menos ligadas a los intereses a corto plazo. Por ejemplo, si construyéramos donde realmente hay la mayor seguridad, no la seguridad absoluta, no, pero sí una gran seguridad para los ciudadanos, además, el problema está en que muchas veces los ayuntamientos lo que quieren es, y también la ciudadanía demanda casa. Dinero, pero ellos demandan casas. Claro, demandan casas. Yo necesito obtener por este territorio recalificaciones que generan impuestos, que generan beneficiar ingresos, que yo puedo hacer una plaza. Al final les dejan más desorden porque reciben, porque al final hemos construido donde no, y el problema está en no menospreciar a la naturaleza. Y también otro problema muy grande es que desde un extremo, la derecha, que se niega a todo cambio, diciendo que todo lo que está pasando es lo normal, que no es cierto. Sí. Como de la izquierda, que muchas veces ante este tipo de cosas como la que te he comentado antes, de la energía verde y renovable, que tira por los caminos más estrafalarios, por ejemplo, hay alguna gente que piensan que la ingeniería, incluso las aguas, ¿no? Hay una teoría allí que está lloviendo menos en mi zona, sí, claro, porque los marroquíes están haciendo yo no sé cuántas cosas en la atmósfera. Claro. Cualquier tontería que a alguien se le ocurre lo dice y sin evidencia se cree. Se cree. Y claro, ¿qué pasa?
si alguien tuviese un análisis analítico, diría, bueno, bien, aquí son los marroquíes los que han hecho que no llueva, imagínate, ¿no? Pero ¿por qué ha estado lloviendo? Hablando de Brasil. Sí, claro. Casi 3 meses seguidos en la parte sur de Brasil, donde la Universidad de Río Grande del Sur ha estado con 3 metros de agua casi 3 meses, cuando eso jamás había pasado en la historia. Han estado 3 meses en clase porque no podían entrar. Todo estaba inundado. Entonces, ahí no hay ningún interés, ahí no hay nadie tirando nada, porque ahí además una zona bastante despoblada. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se producen eso también en zonas despobladas? Entonces, las teorías de las conspiraciones y los intereses, por otro lado, empresariales, desvergonzados, de que sabiendo que tienen impacto no intentan corregir nada, pues son dos de los grandes peligros. Y ambos están cimentados en el fanatismo y en la falta de pensamiento analítico. Ok, muchas gracias. Yo sé que el tiempo se nos agota, ya llevamos 1 hora. Hablar de estos análisis postelectorales de Estados Unidos con Kamala Harris, Donald Trump, y que pues ahora sí hacen un cambio de estafeta. Ojalá y piensen en estas políticas, en estos análisis después de la elección, como decir, borrón y cuenta nueva, ya se sabe quién ganó. Empecemos a transformar de estas políticas públicas por el bien del mundo y de la nación, de sus naciones y de nuestros territorios, porque ocupamos generar esas grandes políticas públicas que generen bienestar a la sociedad. Esa sociedad que al final pues tiene un retroceso o tiene un impacto. Y hoy tuvo que ir a urnas a votar por A o por B, por demócratas o republicanos, y que ahí están los resultados. Quizás por la economía, quizás por el medio ambiente, quizás por el tema de migración. Por todos esos puntos se votaron, pero yo creo que el realce de Estados Unidos primero prevaleció la economía, porque ellos cuidan por ser un país netamente capitalista en ese sentido. No, yo creo que no ha sido la economía, sino los mitos. Los mitos. Los mitos urbanos ahora. Okay. El mito de que hay un líder que es capaz de dirigir a un país, un líder fuerte que es capaz de dirigir a un país en una dirección que ellos consideran que va a ser la mejor. Y eso es un mito. Porque exactamente, pero la historia será la que los demande si realmente hicieron lo mejor. Exactamente. ¿No? Adelante. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en las redes de Dialoga Bahía. Este programa queda grabado en Facebook, pero también pasa a YouTube. Estamos en Instagram también. Y nos pueden seguir ya en las redes de todas las redes más convencionales que existen. Muchísimas gracias al doctor José Manuel Ríos Ariza de Málaga, España, a quien lo tenemos aquí de invitado y con nosotros precisamente para todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor José Manuel Ríos Ariza. Muchas gracias, Ausencio, y ha sido un placer estar contigo esta tarde. Gracias. Tarde, noche ya.